Saludos, estimado máster. Somos el grupo número 1 de segundo nivel paralelo C5 de la carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal de Milagro. Y vamos a exponer sobre las características de la investigación cualitativa, las ciencias de la educación que intervienen en la investigación del caso 1 y cuál es la ontología, la epistemología y el paradigma del mismo caso. Buenos días, máster. Mi nombre es Alejandra Curio y yo le voy a hablar acerca de la característica de inducción en la investigación cualitativa. Esta característica trabaja a través de un proceso que va desde lo específico a lo general. Primero tenemos la observación y recopilación de datos. Aquí se inicia con la observación de fenómenos específicos y la recolección de datos detallados en su contexto natural. Luego de eso tenemos la identificación de patrones. Es decir, a medida que se recopilan datos, se va observando la identificación de patrones, temas o tendencias recurrentes. Luego de esto tenemos el desarrollo de teorías. ¿Qué es el desarrollo de teorías? Con base a los patrones ya identificados, desarrollamos teorías o explicaciones generales que pueden adaptarse a contextos similares. También tenemos la flexibilidad y adaptación, es decir, el proceso es flexible, permitiendo ajustes en la investigación conforme se obtienen nuevos datos. Y por último tenemos la validación y el refinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Las teorías desarrolladas se validan y refinan continuamente a través de nuevas observaciones y análisis. Como ejemplo tenemos, un maestro de matemáticas desea saber cómo sus estudiantes aprenden mejor, si mediante juegos interactivos o mediante ejercicios tradicionales. Entonces aquí viene el primer paso, que es la observación. Luego de varias semanas de haber hecho la observación, el profesor se da cuenta que sus estudiantes, ve un patrón, que sus estudiantes se sienten más motivados al resolver, aprender matemáticas con los juegos interactivos. Entonces, luego de esto, el maestro desarrolla la teoría y llega a la conclusión de que sus estudiantes se sienten más motivados aprendiendo mediante juegos interactivos que ejercicios tradicionales. Y por supuesto que esto va a estar sujeto a una flexibilidad y una validación dependiendo el aula y los estudiantes con los que esté. Gracias. Características de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa describe fenómenos, entornos, personas. La mayor parte de los estudios cualitativos se preocupan por el entorno de los acontecimientos y centran su investigación en aquellos contextos naturales o tomados tal y como se encuentran, más que construidos y modificados por el investigador. En los seres humanos se implican o interesan, evalúan y experimentan directamente. Es decir, que la investigación cualitativa tiene como objetivo describir y analizar la cultura y el comportamiento de los seres humanos y sus grupos desde la perspectiva del investigador. La investigación cualitativa se desarrolla en los contextos naturales, utilizando múltiples estrategias interactivas y humanísticas, es decir, la investigación cualitativa se enfoca en el entorno real donde ocurren los fenómenos estudiados, por ejemplo, comunidades, entornos escolares, hogares, etc. El investigador desarrolla sensitividad hacia su biografía personal, ya que es interpretativa, buscando entender el significado detrás de las acciones y experiencias de los participantes, la importancia de la subjetividad y cómo los investigadores construyen significados en colaboración con los participantes.
Su proceso está basado en un razonamiento sofisticado que es multifacético e interactivo, considerando múltiples perspectivas y dimensiones del fenómeno estudiado, siendo flexible y adaptándonos a la información durante el proceso de investigación. Se focaliza en contextos de forma holística, considerando factores sociales, culturales y emocionales. La investigación es creíble gracias a su creencia, intuición y utilidad instrumental. Hola, mi nombre es Karen Morales Reino y hoy les presentaré la evaluación educativa. En el contexto del caso presentado, la evaluación educativa es fundamental para el análisis de las competencias profesionales en la formación de futuros docentes de educación básica. Esta investigación busca identificar no solo qué competencias son esenciales, sino cómo también están evaluadas y desarrolladas dentro del proceso formativo. Aquella disciplina es la ciencia encargada de analizar los métodos y estrategias que los docentes universitarios utilizan para promover y medir dichas competencias, tanto a nivel del conocimiento técnico como habilidades pedagógicas. Esta disciplina permite determinar si los métodos actuales son efectivos para desarrollar las competencias necesarias que les presenta a los futuros docentes en el aula. Al profundizar en la percepción de los profesores de primaria sobre las competencias más relevantes, se examina cómo la evaluación formativa y sumativa impacta en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Además, la comparación entre las perspectivas de los profesores de nivel primario y los profesores universitarios permite tener una visión más clara de las diferencias y los enfoques de evaluación. A través de esa indagación, la evaluación educativa ofrece una perspectiva crítica sobre la efectividad de las técnicas de enseñanza por los instrumentos de evaluación aplicados, permitiendo no solo diagnosticar problemas, sino también proponer mejoras en los planes de estudio. Por lo tanto, la evaluación educativa es una pieza clave en esta investigación porque no solo permite identificar la alineación entre las competencias profesionales que se consideran necesarias y los métodos que se utilizan para medir y desarrollarlas. A través de su enfoque sistemático, el análisis de los resultados de aprendizaje, esta rama asegura que los futuros docentes no solo adquieren competencias académicas, sino también habilidades pedagógicas que les permiten afrontar los retos del entorno educativo. Muchas gracias. Saludos, estimado máster. Soy Katy Lorena Morante Franco y de acuerdo al caso 1, la ciencia y la educación que interviene en la investigación es la pedagogía. ¿Pero por qué? Porque la pedagogía es una disciplina fundamental en el ámbito educativo, ya que es la encargada de estudiar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la aplicación de teorías y métodos utilizados por los maestros a lo largo de su experiencia como educadores, los cuales les han permitido potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales y éticas de sus estudiantes. El objetivo principal de la pedagogía es comprender cómo se produce el aprendizaje, diseñar estrategias efectivas, ambientes de aprendizajes motivadores, inclusivos y participativos, donde los estudiantes puedan construir su propio conocimiento que promueva su desarrollo integral. La pedagogía es una disciplina que busca comprender los procesos educativos desde diferentes perspectivas, incluyendo aspectos psicológicos, sociológicos y culturales. Además, se preocupa por la forma en que los conocimientos son transmitidos, cómo se construyen los significados y cómo se desarrollan habilidades y competencias en los estudiantes. Es muy importante para nosotros, como estudiantes universitarios de educación básica, ver y aprender la pedagogía utilizada por los docentes con una amplia experiencia en el campo educativo, y así un día poder tomarlos de modelo en nuestras aulas al momento de enseñar a nuestros niños. Buenas tardes, máster. Buenas tardes, compañeros.
De acuerdo al caso 1, identifique el paradigma que guía esta investigación con enfoque cualitativa de acuerdo a la ontología. ¿Cuál es? El paradigma constructivista. Paradigma constructivista enfatiza la importancia de aprender a través de la experiencia y el contexto, permitiendo a los futuros docentes desarrollar habilidades prácticas y reflexivas. Explique. Paradigma constructivista promueve que los estudiantes sean actores activos en su proceso de aprendizaje, lo que implica que deben participar en actividades que reflejen la realidad educativa. Dado que los entornos educativos son diversos y complejos, el constructivismo aboga por la enseñanza adaptada a contextos específicos, lo que se vincula con la importancia de entender las percepciones de los profesores de primaria sobre las competencias necesarias. El enfoque constructivista también se destaca la colaboración entre pares y la reflexión sobre los docentes, sugiriendo que los futuros docentes deben aprender no solo de sus instructores, sino también de las experiencias de sus colegas. Esto implica no solo identificar las competencias más relevantes desde la perspectiva teórica, sino también comprender cómo se desarrolla en la práctica mediante la interacción con profesores experimentados y la reflexión sobre sus experiencias. Al hacerlo, se puede contribuir a una formación docente más integral y alineada con las demandas del sistema educativo contemporáneo. Esto no solo beneficiará a los futuros docentes, sino también a los estudiantes, que ellos enseñarán a mejorar la calidad de la educación. Buenas tardes, mi nombre es Luz Mariela Plúa Zambrano, segundo nivel paralelo C5. De acuerdo al caso número 1, la epistemología que guía la investigación propuesta en el caso es interpretativa. La epistemología interpretativa en este caso se basa en la idea de que el conocimiento se construye a través de la interpretación de las experiencias y perspectivas de los docentes en el rol de educadores de estudiantes de básica superior en constante a la experiencia de los docentes en formación. Esta epistemología se enfoca en comprender cómo los participantes, en este caso los profesores, interpretan y entienden las competencias profesionales necesarias para la formación de futuros docentes. Por lo tanto, la investigación se centra en el análisis de las percepciones subjetivas del fenómeno estudiado, lo cual requiere una interpretación de sus experiencias, vivencias y opiniones, enfocándose en las percepciones sobre competencias esenciales para la formación docente que consideran importantes. En conclusión, la epistemología interpretativa es fundamental para enriquecer nuestra comprensión de la educación, destacando la importancia de las percepciones y perspectivas individuales de los docentes. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Belén Silva. Yo voy a hablar acerca del paradigma que lleva a este caso, el paradigma que guía a este caso. Podemos decir que en este caso número 1, los sujetos son los docentes de primaria y los docentes universitarios, que en la realidad son las competencias pedagógicas que deben desarrollar los estudiantes o futuros docentes de educación básica. En este caso también el investigador es la persona que va a identificar las competencias pedagógicas, y también en cuanto a la ontología es constructivista, como dijeron mis compañeras anteriormente, y la epistemología es interpretativa porque se basa en la idea de que el conocimiento se construye a través de la interpretación de las experiencias y perspectivas de las personas. Se ha considerado que el paradigma que guía esta investigación es interpretativo. ¿Por qué? Este paradigma se enfoca en la comprensión y también en la interpretación de los significados y de las experiencias humanas, es decir, de los docentes, que son de quien se va a obtener los datos, y los investigadores
tratan ellos de entender cómo las personas, en este caso los docentes de primaria y los docentes universitarios, perciben y construyen su realidad social. Esta realidad es las competencias que deben desarrollar los futuros docentes de educación básica. Sabemos que cada docente lo puede interpretar a su manera, desde su propio contexto y desde su experiencia. El investigador va a tratar de entender la percepción sobre cuáles son las competencias profesionales que deben desarrollar los futuros docentes de educación básica a partir de la experiencia de profesores de primaria y profesores universitarios. Gracias.